La ciudad de la noche espantosa. Arquitecto, buenas tardes, compañeros. Los saludamos y en esta ocasión vamos a presentar nuestro resumen y percepción del libro de James Thompson, La ciudad de la noche espantosa. La ciudad es de la noche, o quizás de la muerte. Es de la noche, porque nunca le llega el aire fragante de la luminosa mañana, después del frío aire gris del húmedo amanecer. Así inicia el autor Thompson con esta frase sobre la ciudad espantosa. En 1880, James Thompson menciona a través de su libro titulado La ciudad de la noche espantosa las precarias situaciones que se presentaban en las ciudades de Londres, París, Berlín y Nueva York durante la segunda mitad del siglo XIX, como podemos ver alrededor de 1900 en la imagen, los pobres dignos de la época victoriana. El amargo grito. En 1884, Merce escribió sobre la problemática que presentaban los pobres en la ciudad. Este describe las precarias situaciones en las que vivía la clase obrera, para que la sociedad victoriana burguesa se percatara del significado de la escasez de sus recursos, las enfermedades, los vicios. Este es un claro ejemplo de lo que pasaba en la sociedad. Acá podemos observar una viuda con 6 hijos, de los cuales cada uno eran mayores de edad y asimismo unos ocupaban el rol de padre y madre, las otras cuidaban a sus hermanos. Se puede observar en la imagen cómo los pequeños se cubrían con un mismo cobijo. Depresión, violencia y el temor de la insurrección. Esta preocupación se empezó de 1884 por la Ley de la Reforma, del cual extendió el gran voto por parte de la clase trabajadora masculina urbana, que sufría efectos, una de las mayores depresiones en el comercio y en la industria. La Comisión Real Británica de 1885. Aquí se expone que los hogares de clase pobre estaban divididos en habitaciones de residencia y también de actividades. Ellos mismos en su mismo hogar realizaban sus actividades, sus trabajos nocivos para la salud de sus residentes. Podemos observar en las imágenes, se concluye que en Londres se vivía los peores casos de problemas y hacimientos, ya que esas leyes que existían en ese momento se consideraban muertas. Tal el caso de las leyes de 1868, 1875 y 1885. La raíz de todo eran sus problemas, donde estaban era pobreza. La encuesta Boone, la cuantificación del problema. Este concluye que el 35% de la población londinense era pobre, es decir, 1.000.000. Es por eso que en 1888 la Comisión Real crea la Ley para la Vivienda y se transfiere responsabilidad para que se organice y se elija democráticamente una junta metropolitana. En la Revolución Industrial podemos saber que este periodo en 1950 tuvo importantes consecuencias en el mundo, que si bien cierto otorgaron ventajas para la incrementación de su producción y agilización de transporte, también ocasionaron problemas de orden socioeconómicos, crecimiento excesivo y demográfico. En imágenes se pueden observar el incesante trabajo que realizaban los adultos, los jóvenes, las mujeres y asimismo los niños. Todos eran de clase pobre, obrera, y tenían largas horas de trabajo, sin ser muy bien remunerados. La ciudad pobre en Europa. La Real Comisión de 1885 reconoce el problema de vivienda en Londres, que decrece hacia 1900. Otras capitales tenían sus propios problemas, como París, que hacinaba en viviendas 330.000 personas, pero debido a sus recursos insuficientes no obtuvo un resultado tan bueno en la intervención como Londres. Berlín crece al ritmo de una ciudad norteamericana al punto de doblar su población e incrementar la demanda de vivienda. Las sospechas en Berlín y Londres de la salud desmejorada de la población se evidencian en un reclutamiento para la guerra de Sudáfrica. Y en 1920 se presenta otra grave problemática, que es el alcoholismo, enfermedades, suicidios que azotaban la sociedad debido a su alto crecimiento. En Nueva York, el tumor en las viviendas. En el siglo XIX, Andrews Lee realiza un estudio donde se evidencia el incremento de la xenofobia en Nueva York debido a las personas que llegaban y eran considerados escoria europea. Se agravaba aún más su situación precaria debido a que no se sabían el idioma o ganaban nada de dinero.
En 1894, Valle escribió sobre la sobredensificación y una ambición sin límites ha ido reduciendo las medidas de estas viviendas hasta que han llegado a ser tan pequeñas que la vida familiar ha desaparecido y sus miembros han sido expulsados y se han hallado esparcidos. El padre de la taberna, los más jóvenes, en medio del lugar. Jane Addams queda impresionada a sus 22 años en Inglaterra por la realidad que estaban viviendo, y durante su segundo viaje, en junio de 1888, se entera de la existencia de Tony Hall, una asociación cristiana del canónigo Samuel Beth, donde estaban dispuestos a salvar cuerpos y almas de los pobres de Chicago. Podemos contemplar en esta imagen las viviendas de alquiler alrededor de 1900. Los emigrantes, madres e hijos esperan la visita de un miembro del Hull House. En Estados Unidos no importó mucho la vivienda social y se hizo exclusivamente para quien podía pagar. Se presentaban voluntarios para ayudar a inmigrantes. Estos intentaban educarlos para seguir el modelo de vida de este país y desligarlos de costumbres no citadinas que habían adquirido como herencia directa. Confundían alegría con lujuria y diversión con libertinaje. Un problema internacional. Las soluciones fueron diferentes, pero el problema y la percepción de él fueron similares en ambos lados del Atlántico. El problema era la ciudad gigante en sí misma y se percibe como una fuente de múltiples males sociales posibles, decadencias biológicas y potenciales insurrecciones políticas.